Vamos a mirar el principio de autoridad delegada. En Mateo 25, del 14 al 30, podemos leer sobre un texto de rendir cuentas. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Aquí tenemos el mismo principio de siervos administradores. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí tenemos también un principio divino que Hashem nos ha capacitado desde el nacimiento para cierta tarea y también nos equipa de forma espiritual para poder cumplir con nuestra misión. Acuérdate que Rabbi Shaul dijo que el que me apartó desde el vientre de mi madre a ser apóstol, me llamó. Entonces ahí hay algo que Hashem crea nuestro carácter, nuestra capacidad y nos entrega dones para administrarlos conforme a nuestra capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra, tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en un banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Vemos aquí el principio de la administración y de rendimiento de cuentas. Lo que tenemos en nuestro llamado y en nuestra capacitación como personas y de forma espiritual, también dones espirituales, tenemos que dar cuenta de todo lo que tenemos ante Hashem un día, porque no hay nada que nosotros tengamos que viene de nosotros. Todo viene de Él. Hasta mi forma de pensar, mi manera de... Todas mis capacidades, todo lo que yo pueda hacer, Hashem me ha dado la capacidad para ello. Entonces tengo que tener este concepto de que no soy dueño de nada. Y en el hebreo, como sabéis, como hemos mencionado anteriormente, no se utiliza la palabra tengo un bolígrafo. Se dice yeshli et o yeshli y parón. Tengo, no se dice sino yeshli, hay para mí. Es decir, todo lo que yo tengo hay para mí, es decir, no es mío realmente. Existe para mí. Yo estoy administrando las cosas que el Eterno me ha dado la posibilidad de tener a mi cuidado. Vamos a ver este concepto de no tener discípulos.
En Mateo 23, del 1 al 12, podemos leer: Entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moshe. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y aquí vemos un tipo de liderazgo que había en la época que no estaba bien. No tenían la vista puesta sobre el Señor que les había dado su administración, sino estaban mirando cómo aprovecharse del pueblo y mostrar una fachada delante del pueblo que no correspondía a la verdad. Hipocresía. Y te acuerdas que el juicio antes se hablaba, tendrá su parte con los hipócritas. La hipocresía es algo muy grave, de pretender y mostrar una fachada falsa al pueblo que no corresponde a la verdad. Hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, tefilín, y alargan sus flecos de sus mantos, el fleco del tzitzit. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, que significa mi maestro o mi grande, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. Aquí entendemos que no está hablando de llamar a un padre, padre. Está hablando de algo de actitud, de falso reconocimiento de un puesto que no corresponde. Porque tenemos en la Escritura, por ejemplo, el rey joven llamó a Eliseo, padre mío, al profeta, lo mío, Abí, y no está mal, pero es la actitud. Es decir, él es mi padre y a él le sigo solamente y él manda sobre mí y no tengo otro. Ahí está la diferencia. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Mesías, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Aquí está la clave. La razón por la que uno quiera quizás tener un título de maestro, de doctor, de rabí, es que yo quiero ser exaltado, quiero ser elevado, quiero tener honra, recibir honra de los hombres. Y tenemos que cuidarnos muchísimo de esa actitud. Por supuesto, tenemos que honrar a los que sirven, a los que tienen autoridad, pero al mismo tiempo hay una advertencia de no buscar ese tipo de reconocimiento. Yo no lo busco, pero sí lo doy a los que tienen autoridad sobre mí. Pero es importante que él tampoco lo busque. Pero es correcto, porque si uno me llama con un título honroso, yo lo mando para arriba. Yo sé que Hashem me ha puesto como tal, bendito sea su nombre, que me dé gracia para poder cumplir con lo que me están diciendo. Esa es una actitud correcta. Pero si yo busco ser elevado y reconocido por los hombres, estoy mal, porque cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Y aquí, al no llamarnos rabinos en el sentido de la función de un rabino es uno que tiene discípulos para él. Ellos le siguen a él y él es casi su Dios. Él es su padre en el sentido de que él les da toda la instrucción, toda la educación, y ellos no pueden tomar decisiones propias sin consultar con él. Ellos están atados a su persona y eso no está bien. Hay un límite. Por supuesto,
podemos aprender de los líderes, reconocer su autoridad, imitar sus buenas cosas, pero a la hora de tomar decisiones personales, tenemos que consultar con el Padre Celestial y con nuestro Rabino Celestial, porque no siempre los que están dirigiéndonos saben exactamente lo que Hashem ha puesto en mi corazón. Y yo como líder personalmente tengo mucho respeto a las personas que dicen: yo creo que el Eterno me ha llamado a esto. Tengo mucho respeto al llamado personal de cada uno. Y no podemos violar la conciencia de alguien. Si alguien siente que debe hacer una cosa y nosotros como líderes quizás pensamos que no debe ser así, pero la persona está empeñándose en que eso sí creo que es la voluntad de Dios, ahí tenemos que respetar. Tenemos algunos ejemplos cuando Rabí Shaul, o vamos a llamarlo apóstol Pablo, porque en su función de apóstol, él tiene mucha autoridad en la comunidad del Mesías, y especialmente como el principal emisario del Mesías para las comunidades entre las naciones, gentiles. Vemos como él dice: yo encarecidamente le pedí a fulano de tal que se fuera allá, pero él no sentía que era el momento para hacerlo. ¿Ves que el apóstol Pablo no tenía autoridad para decir tú allá, sino vete allá, busca esa comunidad, ayúdales? Pero él no sentía de parte de Dios que era el momento. Entonces teníamos un conflicto entre lo que dijo el apóstol y lo que él sentía de parte de Dios. Y él escribe en una de sus cartas, no como si él fuera desobediente, sino él respetó la decisión personal de esa persona, porque entendió que posiblemente eso sea de Dios. Y hay que ver más adelante, quizás se fue para ese lugar. Hay un límite de la autoridad que tenemos personas como padres, como dirigentes de comunidades. No podemos violar la conciencia de las personas, obligarles a hacer algo en contra de lo que ellos creen que no deben hacer. Por supuesto, cuando ellos creen que es algo que Dios no quiere que hagan o que hagan, siempre en relación con Hashem, no en busca de sus propios intereses y cosas. Estamos hablando de gente que busca la voluntad de Hashem. Hechos 20, 29 y 30. Hemos leído ya el versículo, o los versículos. Hay la definición de los falsos maestros, es que ellos están arrastrando a los discípulos tras ellos. Esa es una identificación de un falso maestro, un falso profeta, que piensan que las personas que están en su cargo son de ellos. Muy peligroso ese pensamiento. Los que están a tu cargo son, incluso los hijos que tienes, no son tuyos, son de Hashem, y nosotros tenemos que administrar y servirles conforme a la voluntad de Hashem, pero no estar dominando, como teniendo señorío y dominio sobre ellos como si fueran nuestros. Segunda de Corintios 4, 1 y 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra vez, fidelidad. Es una cualidad importantísima. Primero de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 5, 1 al 4, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, animo yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada,
pastoread el rebaño de Dios. Aquí tenemos otro eco de las palabras del Maestro en Juan 21. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Él está animando a los demás ancianos que pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Aquí vemos que cuando venga el Mesías hay una recompensa conforme a la administración que uno haya hecho en la comunidad. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Aquí tenemos este pensamiento. Si tú tienes capacidad, y los líderes hemos recibido más capacidad que otros, y eso nos puede elevar para ser orgullosos. Mira que yo sé tanto, yo sé más que tú. No tenemos absolutamente nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos es don de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Cuánto me han hablado de estas palabras? En mi juventud, cuando era líder y estaba gozándome de todos los dones que Hashem me había dado, y me elevaba por encima de los demás pensando que era mejor y superior, y este texto me clavó en la carne. ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Por qué te jactas? Todo lo que tienes, tú no lo has producido. Hashem te lo ha dado con un propósito. Úsalo. Si te ha dado 5 talentos es porque Él quiere que trabajes con eso. Y al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Eso también es un principio. Y ahora yo tengo miedo porque, mira, el Señor me dice también lo de la música y a ver qué hago con eso. A ver si lo administro bien. Porque yo me dedico a muchas cosas y quizás alguno de los 5 talentos que me diste estoy enterrando. Permíteme que pueda administrarlo bien y un día dar cuentas con gozo con lo que me diste. Así que no tengas jactancia si tienes dones. Más bien, sé temeroso de Dios, porque Él te va a pedir cuenta de cada cosa que tienes, que te ha dado, para servir, no para ensalzarte o aprovechar tus dones para tu propio beneficio. 1 Corintios 3, 4 al 9. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Bendito sea su nombre. Si tú tienes resultado de tu ministerio, ¿quién recibe la gloria? El que te dio la capacidad. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, somos equipo, y eso es algo que queremos y estamos implantando aquí bien fuerte. Somos equipo. Tú sabes hacer algo bien. Hay cosas que tú sabes hacer mejor que yo. Hazlo. Yo no voy a tener envidia de eso, porque yo tengo cosas que yo tengo que hacer. Fíjate en lo que tú tienes
y en tu administración de lo que Hashem te entregó en tus manos, no copies a nadie. No seas una copia, sé tú. Sirve como tú, lo que tú eres. Y mira a tu alrededor, porque ahí está tu área de trabajo. No mires más allá del mar. Mira lo que Hashem ha puesto delante de tus ojos. Ahí está tu viña. No busques más allá, porque ahí no está, hasta que no cumplas con lo que tienes delante. Esto sí que fue bueno. Yes. Alguno lo necesitaba aquí. Así que no somos nada, somos una misma cosa, somos siervos, somos colaboradores, somos todos hermanos, como dijo Yeshua. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Es decir, si tú empiezas a hacer cosas que otro hace, y ese no fue tu ministerio, tu tarea, tú no vas a recibir recompensa por eso. Tú vas a recibir recompensa por tu propia labor, lo que tú tenías que hacer en tu llamado, en tu ministerio, en tu vaso como Hashem te creó. Sé lo que eres en el Mesías. Y tendrás una gran recompensa. No te avergüences si ves que hay otros que tienen más dones que tú. El que tenía los 2 dones podía haber dicho, pero ¿por qué no me diste 5? Yo me desanimo. Mira ese que tiene 5 y ahora tiene 10 y yo solo tengo 4. Los 2 recibieron la misma recompensa. ¿Lo viste? Las mismas palabras, el mismo honor. Y si el que tenía un talento hubiera hecho otro talento, hubiera recibido las mismas palabras, el mismo honor. No te compares con el que tiene más. Cumple tu ministerio y serás feliz y bien recibido en el día del juicio. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Aquí tenemos otra vez el concepto de la viña, ¿ves? La comunidad. Edificio, viña y novia, mujer. Y también vimos que edificio puede ser piedra, puede ser casa y puede ser ciudad. La viña puede ser un renuevo, un brote, o sea, una ramita. Puede ser un árbol, el olivo. Y puede ser una plantación, una viña, como aquí. Labranza de Dios. Ahí vemos diferentes niveles. Y la novia puede ser virgen, desposada, puede ser ya mujer. Hay niveles también ahí en esa figura. Labranza de Dios y edificio de Dios. Aquí tenemos 2 de los 3. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Aquí tenemos 2 versículos que hablan de dar cuenta. Perdón, doctor, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, sí. Tenemos que dar cuenta. Permitidles, aquí este texto es bien fuerte. Obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, yo como líder, como anciano, como supervisor, yo velo, tengo una tarea de ver cómo están las almas de los que Hashem me ha encomendado. Tengo un ministerio de velar sobre el bienestar de las ovejas. Como quienes han de dar cuenta. Wow. ¿Qué hice con fulano? ¿Qué hice con fulano? ¿Qué no hice con mengano? ¿Qué tenía que haber hecho? Yo temo esto. ¿Sabes?
Al principio uno sale con el ministerio, voy a ganar el mundo, voy a enseñar, qué fantástico, mira cómo salen chispas de mí, qué tremendo soy. Y luego te das cuenta que hay personas que no trataste correctamente. Y no puedes reparar eso ahora, 30, 40 años después. Ya hice el daño en sus almas. Yo temo ese día del juicio. Yo quiero dar cuentas para que Hashem me diga las mismas palabras. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y yo pido que Hashem me perdone los errores que hice al principio de mi ministerio, cuando aprovechaba los dones para golpear a la gente. Hashem me mandó una vez un predicador anciano, vino a nuestra casa, en España fue, y él enseñó una lección muy bonita. Dice, hay diferencia entre carniceros y cirujanos. Lo he comentado aquí, porque me impactó eso. Un carnicero corta, un cirujano sabe bien cortar la carne. Vemos la carne en la gente, ¿no? Y nosotros como carniceros, y yo al principio, y si tienes un ministerio profético, tú ves la carne en todo el mundo. Incluso no siendo profeta. Y cuando Hashem te pone en la posición de líder, vamos a quitar la carne de todo el mundo. Y te das cuenta que estás matando a la gente. Usar el cuchillo de forma que la gente pueda ser sanada, corregida, sacar la bala y no quitar todo el brazo. ¿Machete o bisturí? ¿Qué tienes en tu mano? Y aquí hay una amonestación también a las ovejas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, cuando los líderes van a dar cuenta, podrán quejarse de algunos de sus, vamos a decir, encargados de sus ovejas. Porque eso no sería provechoso para vosotros. Mira, si yo hago mi trabajo, amonesto a alguien, le corrijo, le enseño, le instruyo, le digo lo que tiene que hacer para que le vaya bien, y no me hace caso, yo no le voy a pegar por eso. Aunque a veces me da muchas ganas. ¿Verdad que sí? No podemos imponer nuestra autoridad. Si no me reconoce, no puedo ejercer algo que no me ha sido dado. Él es libre para tomar sus decisiones de hacerme caso o no. Si no me hace caso, si yo hago el trabajo bien, el día del juicio, él tendrá problemas, no yo. Baruch Hashem. Si digo al impío, morirás, y él muere por su pecado, entonces yo me libero. Pero si no le digo nada y él muere por causa de que yo no hice mi trabajo, su sangre se demandará de mis manos como líder. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahora vamos a mirar desde otro punto de vista. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Aquí hay una exhortación, ¿cuál fue la palabra que me diste? Amonestación. No. Motivación. Animación. Es que esa palabra no se usa. Animar es hacer vivo algo que está muerto. Motivar. Muy bien, gracias. No, bueno, motivar. Hay una motivación para que las ovejas, los miembros,
reconozcan y les tengan en alta estima. ¿Qué es eso? Es una actitud del corazón que se manifiesta en lo exterior, cómo se habla a ellos y de ellos, entre otras muchas cosas. Vamos a ver en 1 Timoteo 5, 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien. Aquí tenemos algunos ancianos que se destacan entre los ancianos. Y mira, el alcalde de Ecatepec, ¿hay alcalde aquí? No tiene la misma tarea como el alcalde, dime algún nombre de un pueblo pequeñito. Tutitlán. Un pequeño pueblo. Los dos son alcaldes. Tienen la misma función de alcalde, pero la tarea no es la misma. En sentido sí, pero en tamaño no. Un municipio, una ciudad es mucho más grande que un pueblecito, pero los dos son alcaldes. O sea, pastor y pastor puede haber mucha diferencia. Anciano y anciano puede haber mucha diferencia. Apóstol y apóstol puede haber mucha diferencia entre apóstol y apóstol. Entre profeta y profeta. Entre evangelista y evangelista. Entre maestro y maestro. Hashem nos ha capacitado con diferentes niveles. Y hay que trabajar en el área donde Hashem me ha puesto. Y si soy fiel, me dará más. Si yo aspiro a ser alcalde de Ecatepec y soy alcalde de un pueblo pequeñito y no he hecho un buen trabajo, olvídate de Ecatepec. Aunque algunos con palancas se meten y no deben estar ahí. No estoy hablando mal del alcalde, oye. No es cierto. Solamente son principios que estamos estudiando. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, los ancianos que tienen más capacidad de ser buenos líderes, sean considerados dignos de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Aquí vemos dos cosas principales en el trabajo y son reflejos del Mesías. Yeshua hizo 4 cosas. Predicó, enseñó, sanó y liberó. Son 4 cosas, ¿verdad? Si miras los evangelios, prácticamente el ministerio de Yeshua como profeta eran esos 4. Predicar, enseñar, sanar y liberar. Y no es lo mismo predicar que enseñar. Aquí vemos que los ancianos pueden predicar y o enseñar. Predicar y enseñar, predicar o enseñar. Y los que lo hacen bien, los que se dedican a eso, tienen derecho de recibir doble honor. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Aquí está enseñando qué significa doble honor. Y el obrero es digno de su salario. ¿Quién dijo eso? Mateo capítulo 10. Palabras del maestro. El obrero es digno de su salario. Con otras palabras, doble honor tiene que ver con economía, con una honra económica. Doble honor, el primer honor es porque tú le honras como líder. Ellos son dignos de honor, los ancianos, de ser tenidos en alta estima. Pero al mismo tiempo hay algunos de ellos que se destacan en la enseñanza y la predicación. Ellos tienen el derecho de recibir otro tipo de honor que es económico. Y no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Aquí vemos en Marcos 7, 10 al 12, que en los conceptos, el concepto de honrar en el tiempo de Yeshua, honrar a los padres, incluía también dar dinero a los padres cuando necesitaban la pensión, cuando se hacían más ancianos, principalmente. Sí, dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Palabras de la Torá. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, ¿ves que está hablando de dinero? O algún tipo de beneficio económico,
o de material, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Y no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Entonces, y luego dice, estáis invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, vuestra interpretación en ese caso. Entonces, aquí se ve claramente que honrar a los padres incluye ayudarles económicamente cuando necesiten nuestra ayuda, y esa honra también se conecta con los ancianos que son dignos de honra, doble honor. 1 Corintios 9, 11 al 14, si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Nosotros sembramos lo espiritual, ¿es demasiado que nosotros podamos cosechar beneficio material de eso? No, eso es un derecho de los líderes que tienen el ministerio de enseñar y predicar. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? ¿Por qué? Porque ellos fueron los fundadores de la comunidad de Corinto. Sin embargo, no hemos usado ese derecho. Tienes el derecho, pero no siempre puedes aprovecharte de eso, porque las ovejas no tienen suficiente. Y lo vemos también en la charla que hace Rabbi Shaul, o el apóstol Pablo, a los ancianos de Éfeso que estaban en Mileto. Que yo no he sacado dinero de la gente. Tengo derecho como líder, pero yo he mostrado que trabajando con nuestras manos hay que ayudar a los débiles, a los necesitados. Kol hakavod. Hashem os va a recompensar mucho por ese amor, que no estáis aprovechando de vuestro derecho de recibir honra por vuestro trabajo en la comunidad, porque estáis pensando en el bien de las ovejas. Lo que hablamos de los padres que prefieren no comer porque los hijos tienen que comer. Eso es un espíritu muy bonito. Pero al mismo tiempo, para que crezca el trabajo, para que podamos difundir mejor el mensaje y las enseñanzas, necesitamos también establecer este principio en las comunidades, que los que dirigen bien deben ser honrados también económicamente. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, los sacerdotes y levitas? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. ¿Sabéis que en los sacrificios, eso está en Levítico, cuando primero habla del sacrificio, de los sacrificios, luego viene otra instrucción, la segunda instrucción de los sacrificios, primero pasa por todos, luego pasa otra vez por los sacrificios. Y en la segunda instrucción está la parte que se tiene que dar al sacerdote del animal. Primero el principio de ofrenda a Hashem, y luego se establece que los que están sirviendo en el altar tienen derecho a comer parte del animal que se está ofreciendo. Así también ordenó el Señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Los que proclaman el Evangelio tienen que vivir de eso económicamente. Y no está diciendo aquí que se hagan ricos de eso, sino vivir, tener suficiente para vivir. Muy importante eso. Y cuando nuestra organización que fundamos en Suecia recibió más dinero de lo que nosotros necesitábamos mensualmente para vivir, no queríamos recibir más que un cierto nivel de sueldo, no usamos sueldo, usamos sostén económico, sustento económico. Y cuando ahora sobra, estamos usando eso para otro ministerio que está trabajando también. Entonces, no abuses, vive de eso si puedes, pero no saques más de lo que debes. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad que debemos sacar de la comunidad? No saques un sueldo de presidente del gobierno, ni de un mendigo en la calle. Y la comunidad debe saber qué es honrar a un líder. No le vas a dar un sueldo mínimo, eso es feo, eso no es honra. Tienes que darle un sueldo, un sostén económico, para que nadie acuse ni a la comunidad ni al líder de que aquí hay mala administración del dinero.
yo he querido guardarme de malas lenguas, y cuando formamos la asociación entregué toda la administración económica a personas de plena confianza. Nadie me puede acusar de malversar fondos, porque esas cuentas están abiertas a todos los miembros de la asociación. Ellos, como aquí, estamos mostrando a los miembros cómo se administran las cuentas, cómo se administra el dinero. Ok, Hechos 6, administradores de logística en la comunidad. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí la Biblia de las Américas ha añadido 3 palabras, de los alimentos, que no está en el texto griego. Solamente dice en la distribución diaria, quítalo de alimentos, porque no era arroz y frijoles que estaban dando, era dinero. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. En griego, trapeza es la misma palabra que en Lucas 19:23, donde pone banco, la misma palabra que banco, servir en la mesa, servir en el banco. Entonces, personalmente, yo estoy convencido que aquí se trata de una administración económica del dinero que entraba en la comunidad, porque os acordáis que estaban vendiendo sus terrenos extras de más que tenían, y ese dinero trajeron a los pies de los apóstoles. ¿Y quién administraba eso? Los apóstoles tenían una pena aquí. Tenemos aquí en la comunidad personas que no están bien económicamente, y nosotros nos estamos dedicando a la oración y a la enseñanza. ¿Quién va a ocuparse de esto? Y ahí eligieron a las personas para que pudieran administrar ese dinero que estaba entrando a la comunidad. Además, donativos de otros países que Pablo estaba trayendo para la comunidad, porque había habido un profeta, Ágabo, que había profetizado que iba a venir un tiempo de sequía en toda la tierra de Israel. Entonces los discípulos en el extranjero decidieron mandar dinero para suplir necesidades de los hermanos en la comunidad. Mera Comunidades Unidas en el Mesías, existía ya en ese tiempo. Que los fuertes de los gentiles mandaban dinero a los pobres en Judea. ¿Y quién administraba eso? ¿Los apóstoles? No, señor. Los delegados, que son llamados diáconos, servidores administrativos de la logística de la comunidad, para servir mesas, servir en el banco. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Mira aquí, otra vez, el carácter, buena reputación, llenos de espíritu de santidad y de sabiduría, que deben saber contar, como este hermano aquí que está en la contabilidad. Tú me impresionas con la capacidad que tienes. Yo doy gracias por esa capacidad. Es fantástico tener uno así. No se le pierde ni un centavo. Y tiene una capacidad de administración económica que es un don para el cuerpo. Bendito sea Hashem por eso. Aquí buscaban personas así en la comunidad. Sabiduría, que tenían la capacidad, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron, aquí no es por profecía, sino por estos puntos aquí, muy parecido a lo que hizo Moshe Rabenu con los 70. Escogió. Este sí lo conozco y la gente le conoce. Pregunta a la esposa y los hijos cómo es el marido, ya sabes. Entonces escogieron en la comunidad Esteban, un hombre lleno de fe y de espíritu de santidad, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Pregunto, ¿qué tipo de nombres son estos? ¿Judíos o griegos? Todos griegos. ¿Por qué? Porque los que estaban sufriendo eran los judíos helenistas que habían recibido a Mashiach, que eran los que no eran judíos
hebreos en el sentido de la cultura, sino los que tenían mucha influencia del helenismo. Ellos estaban en la comunidad. Ellos no fueron tan considerados como los que eran natos del área. Y entonces tenían que tener personas que tenían el sentimiento de que este es mi grupo. Ellos se sentían muy identificados con ellos, porque ellos venían del mismo trasfondo. Muy sabio hacer eso. Los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y te digo que no eran sacerdotes católicos. Filipenses 1:7. Pablo y Timoteo, siervos del Mesías Yeshua, a todos los santos en el Mesías Yeshua que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, supervisores y servidores. Aquí vemos que en la comunidad de Filipo había dos niveles de liderazgo o de administradores de predicación y enseñanza y general, que son los ancianos, supervisores, obispos, y un grupo que se dedicaba a la administración práctica y económica de la comunidad. Primera de Timoteo 3, 8 al 13, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí ya lo hemos leído antes, pero dice que deben ser sometidos a prueba primero. Candidatos. También aquí tenemos cumbres. Hay que ver si están bien, si tienen buena reputación, si son fieles, si saben administrar sin aprovecharse personalmente de la administración, si son sinceros, si dan buen reporte de su administración, si son negligentes, y eso se ve con el tiempo. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos, como administradores prácticos de la logística de la comunidad. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Yo creo que aquí puede incluir las esposas de los ancianos y las esposas de los diáconos, y también podríamos entenderlo como las mujeres como diaconisas, que no me gusta la palabra. Bueno, vamos a desmenuzar la palabra griega, diácono, diáconos, atravesando el polvo. Los que atraviesan el polvo. Fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. Efesios 4, 1 al 16. Tenemos un poquito más. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí es algo que hay que preservar, la unidad. Esto es la vida que hemos recibido por el nuevo nacimiento, que es la misma en todos. Ahí no hay diferencia. Somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos en el Mesías, en la vida nueva. Y eso hay que preservar. Es algo que no se crea, no se puede crear. Tú naces dentro de la familia de Dios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. No hay medio hijo de Dios. Si naciste de nuevo, eres parte de la familia. Y tenemos que preservar esa unidad espiritual. Que somos todos hijos los que hemos nacido del Espíritu.
No importa en qué contexto estemos, si tú estás en una organización, si tienes una doctrina rara, acuérdate que la base de la comunidad no es la doctrina, sino la vida eterna. Esa es la base. Somos de la familia, no porque pensemos de una u otra manera. Mira, yo tengo 4 hermanos, 3 hermanos y una hermana. Y cada uno pensamos de diferente forma. Tenemos ideologías muy diferentes, te digo. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de mis hermanos en muchas cosas, pero somos hermanos. No puedo salir de mi familia. Igual, tú no puedes salir de la familia de Dios. Bueno, deja de creer en Yeshua. Maldice y muérete. Pero mientras que tú creas que Él murió por tus pecados y tú quieres vivir para Dios y te sacrificas no queriendo vivir para ti mismo, tú eres hermano y hermana. No podemos salir, pero podemos, si somos una familia de 325 personas, no vamos a estar viviendo en la misma casa todos. Tenemos que dividirnos en diferentes casas, pero somos familia. Y en alguna casa algunos se levantan a las 7 y en otra casa a las 8. ¿Qué problema hay con eso? Una casa está pintada de rojo y otra de verde. ¿Qué problema hay? Somos hermanos. Ten respeto a otros ministerios. Mira si tienen vida en el Espíritu y relaciónate con eso. Esfuérzate por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, no hay 2, 3, 4 cuerpos de Mashiach, un solo. Y un solo Espíritu. Si tú naciste del Espíritu y Él también, sois hermanos. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, una sola tevilá para Mashiach, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero, aquí en pero, ahora entramos en otro nivel. Esta es la base, esta es la unidad, esta es la familia. Ahora entramos en otra cosa. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Aquí habla ahora de que somos diferentes. Primero dice que somos igual todos y ahora dice que somos diferentes. Iguales en vida, iguales en ser hijos, iguales en ser de la misma comunidad, del mismo cuerpo, diferentes en función. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio, aquí tenemos diferentes traducciones, el original tiene que ver con dar, y eso está bien registrado en el Tanaj, en la Torá y en otros escritos, que cuando se trata de líderes son dones. Él dio, Reina Valera 09, 1909 dice dio, Reina Valera 60 dice constituyó, pero la palabra es dar. En hebreo encontramos lo mismo. Cuando Hashem instituye a Moshe como Elohim y a Aarón como profeta, el texto hebreo dice literalmente, yo te he dado Elohim. Y eso no se puede traducir así literalmente, porque no se entiende. Se traduce como constituido. Pero la base de esa palabra es dar. Natati. Natati leja Elohim. A algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la Reina Valera 1909
dice doctores ahí, como maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Varias cosas vamos a destacar de este texto. Primero, los ministerios son dones. Por eso hablamos de 5 dones ministeriales. Y los 5 corresponden al don de Mashiach, es lo que dice el texto. Los 5 ministerios o dones ministeriales corresponden al don de Mashiach. Y como Él está en el cielo, Él entrega a la comunidad desde el cielo estos 5 ministerios. Y es como una mano. El apóstol es el dedo pulgar. El profeta es el dedo índice. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo grande. Ese es el pastor. El más largo es el evangelista. El cuarto, que tiene el anillo, es el pastor. Y el quinto, el más pequeño, es el maestro. Esta es una ilustración tambaleante, pero puede ilustrar un poquito cómo son los 5 ministerios. En la próxima sesión hablaremos de esto y vamos a pasar por cada uno de ellos, identificando cosas ahí. Ahora, los 5 son la expresión del don de Mashiach. Uno de ellos no puede ser toda la plenitud de Mashiach en sí. Los 5 juntos pueden reflejar la plenitud del don de Mashiach a la comunidad. Escuchad lo que estoy diciendo. La comunidad necesita los 5 ministerios para crecer y llegar al nivel de madurez que Hashem quiere que tenga. Y vemos aquí, para contestar a la pregunta que se hizo la otra vez, tenemos los líderes. ¿Qué van a hacer los miembros? Aquí está la respuesta. Aquí dice que los líderes tienen que capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Los santos. No los líderes. Los líderes van a capacitar a los santos, a los miembros, para hacer el trabajo. Ese es el propósito de los líderes. Te digo una cosa, el pastor de ovejas no produce leche, ni lana, ni carne. Son las ovejas, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Cuidar el bienestar de las ovejas para que produzcan. Si las ovejas están bien, producen. Y si no están bien, no producen. Si la comunidad no crece es porque el pastor no les está dando lo que necesitan. Uy, qué fuerte fue eso. Los 5 ministerios son necesarios para que crezca una comunidad, no solamente el pastor. Y necesitamos valorar el don de cada uno, porque lo necesitamos. Nos necesitamos urgentemente a todos. Yo te necesito, tú me necesitas. Entonces, si miramos otra vez la mano, el apóstol es el dedo pulgar. Es el más movible. Puede moverse y tocar cada dedo. Es muy flexible. Se mueve, muy fuerte. El dedo índice es el profeta. ¿Qué hace el profeta? Indica. Pone el dedo en un punto débil o en un punto fuerte.
Es típico de un profeta fijarse en algo y levantar eso porque es el trabajo del profeta. Señalar. El dedo más largo, corazón, es el que llega más allá de todos. El evangelista sale fuera buscando las ovejas perdidas. No trabaja dentro del redil. Su misión es salir fuera y buscar. El pastor es el anillo, ¿no? El que es fiel al pacto. El anular, dedo anular. Él es el que está ahí día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, fiel, dando de comer, cuidando, amonestando, levantando, regañando a las ovejas. ¿Y el maestro qué hace? Bueno, el dedo meñique, ¿para qué sirve? Limpiar las orejas, los oídos. Para afinar el oído. Os dije que es una imagen un poco tambaleante, pero sirve para algo. El maestro limpia los oídos. Entonces, todos estos 5 sirven para una sola cosa: edificar el cuerpo del Mesías. Todos tienen el propósito de edificar el cuerpo universal del Mesías y en su extensión que se formen comunidades locales del Mesías, que es la expresión del cuerpo universal del Mesías. Es el propósito. ¿Cuál es la meta del trabajo de los 5? Que los miembros trabajen, hagan la obra del ministerio para que crezcan en un conocimiento que no es intelectual, es empírico, conocimiento de unidad, de conocer, de ¿cómo se dice? De experimentar, de vivir, de convivir en las verdades que Hashem revela a través de su palabra, de su Torah y sus escrituras y de los ministerios, para que todos crezcan a ser maduros en el Mesías. El propósito es de que todo el cuerpo sea maduro y llegue a la estatura del Mesías. ¿Por qué? Porque tiene que casarse la mujer. Y el Mesías no se va a casar con una niña de 3 años que no sabe comportarse. Todos tienen que crecer para que haya boda. Y los 5 ministerios tienen esa tarea de hacer crecer en madurez a los hermanos en la comunidad del Mesías y en las comunidades del Mesías. Tenemos una tarea bien interesante. Aquí dice que cada miembro, son palabras difíciles, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Los miembros mismos apoyan, dan una aportación conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro o conforme al poder entregado a cada miembro, a la energía que cada miembro ha recibido en el cuerpo. Tiene que hacer un trabajo. Y aquí hay palabras hermosas en el griego que muestra que cada miembro, conforme a su función en el cuerpo, tiene una energía ajustada a su trabajo. Podemos compararlo con el músculo. Hay músculos en los ojos y en los dedos. Imagínate que pongas el músculo del fémur en el ojo o en el dedo. ¿Cómo sería el cuerpo? Muy feo. Cada miembro tiene una energía adecuada a su trabajo. Un músculo ajustado a su tarea. Algunos son más fuertes, otros más débiles. Y cada uno tiene suficiente poder para hacer lo que tiene que hacer. Es lo que dice aquí el texto. Es muy hermoso. Éxodo 7:1. Aquí vemos que los líderes son dones. Entonces el Eterno dijo a Moshe: mira, yo te hago Dios. Te he constituido Dios, dice Reina Valera del 60. En hebreo, Natatija Elohim. Yo te he dado Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será un profeta. Números 3:9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Darás. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Dones. Números 18:6. He aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel. Son un regalo para vosotros.
Dedicados ponen en la Biblia de las Américas, pero el texto hebreo dice dados al Eterno. Mataná. Mataná significa regalo, como dice, un regalo. Netunim, dados al Eterno, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la congregación Dios ha designado, aquí no es la palabra dado, sino designado, puesto, colocado, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros o doctores, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Aquí tenemos una variedad de cosas, de dones ministeriales, dones de carácter y dones espirituales, en una mezcla, como diciendo, no importa que hay diferentes tipos de dones en la comunidad y no todos tienen todo. Necesitamos a todo el mundo porque todos juntos formamos el cuerpo y lo vamos a crecer según el don de cada uno. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros en la comunidad? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas en las reuniones? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Aquí paramos y en la próxima sesión hablaremos del apóstol y con la ayuda del Eterno pasaremos por los 5 ministerios. Muchas gracias.